Y ya en la noche mi esposa estaba teniendo mucho dolor, o sea, tenía contracciones muy fuertes, pero dolían mucho. Y nuestro bebé empezó a tener signos de sufrimiento fetal. Con las contracciones sus pulsaciones subían muchísimo y cuando terminaba la contracción las pulsaciones bajaban, su latido de su corazón bajaba mucho y nos dijeron pues que era un signo de sufrimiento fetal. Nos recomendaron que ese era el momento en el que tal vez sin prisas y con calma y sin todavía hacer una emergencia, era el momento de irnos a un hospital. Esa relación que se crea entre mamá partera, que crea un lazo de confianza, un vínculo de confianza para no solamente atender, digamos, lo físico, sino darle el soporte emocional que a final de cuentas en el parto importa tanto. Una partera se encarga de estar cerca y disponible y pues bueno, eso con todo lo que conlleva es dedicarle el tiempo necesario, es estar con ella las horas de trabajo de parto que necesite estar. El oficio es bastante demandante. A mí me sigue impresionando todavía cómo la mujer duda de su capacidad. Porque a nuestro alrededor solo escuchamos que los bebés deben de nacer por cesárea porque un parto es más riesgoso y pues eso no es verdad. Ya está tu bebé a punto de nacer y de repente empieza el miedo de si voy a poder, si va a salir, si soy capaz, por todo lo que estuvo escuchando esta mujer a lo largo de su vida. Una cierta parte de un 15 a un 20% del 100% de los nacimientos, pues estadísticamente van a ser cesárea, por las complicaciones que pueda haber, ¿no? Entonces, aquí en México estamos más o menos, se supone que en el segundo lugar a nivel mundial en cesáreas, y tenemos alrededor de un 50% en el medio público, y en el privado yo creo que rondamos como el 80%. Hasta por lógica, no podrían haber tantas complicaciones en la mujer para dar a luz, porque entonces estaríamos hablando de una extinción de la humanidad. O sea, del 100 niños, 50 se van a morir si no hay una cesárea. Sí, en general, si tú le preguntas a una mujer que ha tenido una cesárea, por lo regular te va a decir que la programaron porque su bebé no cabía, porque la placenta se movió del lugar a última hora, porque trae circular de cordón. Entonces sí hay una necesidad de cesáreas, ¿no? Pero, y que gracias a ellas ha disminuido la morbilidad, ¿no? De niños y de mujeres, pero no en estas dimensiones que estamos viviendo aquí en México. Justamente en mi servicio también estaba acompañando a una mamá que era muy jovencita y que la checó el gineco y dijo, este bebé no va a salir. Y yo, sí va a salir. No va a salir. Prepárenla para cesárea. Y ya le estaba preparando para cesárea y se salió el bebé. Sí me ha pasado. Es maravilloso, o sea, los bebés nacen, pero un bebé no es algo estático, es un ser vivo que tiene la capacidad de encontrar su modo. Y creo que allí es donde reside más la importancia de respetar el momento. De regresarle a las mujeres esa confianza en que pueden ellas mismas hacerse cuidado de su cuerpo respecto al embarazo y en el parto. De romper con todo ese miedo para que lo logren es parte también de nuestro trabajo, y eso se logra con la confianza y la relación que se va estableciendo, ¿no? Durante el acompañamiento. All those messages that are coming to women, it's not helping, and it's causing like more stress in the birth. It's causing more interventions that are probably necessary at times, because the woman can't let their body just work the way that it's meant to work because of
the tension and the fear. O sea, al principio de todo este proceso yo tenía una idea llena de miedo de lo que iba a suceder, una idea desinformada, una idea creada por la gente que estaba a mi alrededor y por lo que me decían y lo que decía mi mamá y lo que decía mi hermano y lo que decía la gente que estaba alrededor, ¿no? Pero ya al final sabía que lo que sucediera, lo que fuera a suceder, yo y mi esposa teníamos control sobre la situación. And it made me feel like we were in control of this experience. I was in control of my body and the situation, and I felt so empowered by that. Everything my body was doing was for a reason, and it was maybe letting me know I needed to change something or encouraging me to keep going. And that's what empowerment for women in birth is, as far as I'm concerned. It's feeling right about what you're doing and feeling like your body is communicating with you. I mean, it's not an anti-medicine, it's not an anti-doctor thing. It's a pro-woman and pro-choices under the umbrella of something safe, under the umbrella of what the doctor is saying matters, what the woman's feeling matters. Like, all of it matters. And it's taking that information and having the best birth. Yo decía que para mí ella era como una vikinga, ¿no? O sea, llena de sangre y no había tanta sangre, ¿no? Pero, o sea, fuerte, empoderada, sin miedo. My husband was behind me and he was holding me, and I was like squatted down and I was like holding on to part of the table, and one of the midwives and the gynecologists, they were under the table. Down on the floor with us. Respirar junto con ella y ayudarla, que ella pujara, decirle, vamos, mi amor, hay que pujar juntos. My husband was like breathing in my ear and talking quietly to me. Pues en ese momento te das cuenta que este proceso natural se debe de disfrutar y se debe de vivir, se debe de experimentar. And I think fear is built into society to control us or to have us think a certain way about something. El miedo nos quita la libertad, el miedo nos hace seguir dogmas, el miedo nos hace seguir creencias, el miedo nos hace ser parte de paradigmas que nos dañan, que nos destruyen, que nos inhabilitan como una sociedad. And we need to encourage each other. I mean, women should be empowered. This is the most empowering experience that I've ever had. Being able to give birth and knowing how I wanted it and having it be that way. It was a complete transformation for me. I feel like I'm a different person now. Mi hijo, yo lo que le enseñe, yo lo que le diga, yo lo que le inspire a hacer, eso va a definir cómo se inserta en una nueva generación que van a crear cosas diferentes a las que nosotros hacemos, ¿no? Así es como uno cambia el mundo, ¿no? Hey, muchas gracias por haber visto este episodio de Iniciativa para las Masas. En realidad, bien chido que nos des tu tiempo. Si te gustó, por favor, dale pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas los otros episodios. Búscanos en Facebook como Film for the Masses, danos me gusta en nuestra fanpage. Y si quieres que sigamos haciendo este tipo de proyectos y sigamos dándole difusión a estos artistas y a estos proyectos tan interesantes que hay en México, dale clic al botón de apoyar. Ahí nos puedes dar tu donativo que usaremos para seguir filmando por toda la República.